Los deportes del norte o del hemisferio norte, los deportes de invierno, son un tema coyuntural que vemos por la televisión desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo y ahí se termina y nos olvidamos. ¿O son finalmente un modo de vida, una respuesta a un modo de vida, un adaptarse de la gente que vive en la parte norte del hemisferio norte de nuestro planeta? Desde niños, jóvenes, de todas las edades, los deportes se practican conviviendo con el medio ambiente. Y esta es esa respuesta. Si le parece, de esto platicamos aquí en Palco a Debate. Son precisamente los deportes del norte. Para muchos de nosotros podrían ser deportes exóticos, deportes de ocasión. Pero estamos hablando que en el hemisferio norte, principalmente en Europa, Asia y desde luego en los Estados Unidos y Canadá, es una forma de vivir. Si los patinadores holandeses son extraordinarios, es por la cantidad de canales que ellos patinan desde hace 300 y 400 años, justamente para transportarse. Si los nórdicos, los países como Noruega, como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, los vemos en estas distancias largas de los 100 y hasta 150 kilómetros en maratones, es porque también lo usan para transportarse. Si en Canadá el deporte más importante no es el fútbol, no es casualidad. 6 meses con nieve, o 5 o 3, los que menos, bueno, pues los niños juegan hockey. Y juegan hockey en las albercas de sus casas, así me lo pongo. Al final del camino es la forma de convivir de una gran parte de la humanidad. Y en el hemisferio sur muchas veces no lo entendemos. Al final del camino, quizá Bariloche en Argentina y párele de contar. Latinoamérica no tiene deportes de invierno, salvo en contadas ocasiones, y es algo muy especial porque se fueron de beca a algún otro lugar. Sin embargo, para el resto del hemisferio norte es una forma de vivir. Y así surgen sus deportes, como los deportes de verano surgen también de los transportes, de la forma de vivir, de convivir, y esto es parte del juego. Hoy presentaremos este tema, los deportes de invierno, los Juegos del Norte. Y para esto nos acompaña el día de hoy, bueno, antes de, ya sé que primero las damas, pero este es un amuleto muy importante. Le estoy presentando a la mascota de los Juegos Olímpicos de Sochi. Y por supuesto tenía que ser con todo el equipo de hockey. La razón, que los rusos dicen que son los mejores jugadores de hockey. Los canadienses se han cansado de mostrarles que no lo son. Bien, pues invitada el día de hoy, Cristina Millán. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo de hablar de deportes tan importantes que llaman tanto la atención como son los deportes de nieve, de invierno, que fueron precisamente en 1901 donde se llevó a cabo los primeros Juegos nórdicos para todos estos países de Noruega, de Suecia, de Finlandia, y después en 1908 se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de invierno en Londres. Y es así como estos juegos han venido evolucionando de una manera importante, también en la parte de la técnica, de la parte, pues todo esto, los deportistas cada vez están mucho más fuertes, la metodología del entrenamiento está mucho más específica, la tecnología que utilizan precisamente en todo el equipo. Así es que son deportes, tanto los de nieve como los de hielo, que llaman muchísimo la atención y precisamente estaremos hablando de ello. Así es que muchas gracias por la invitación. Jorge Pinzón, bueno, pues los deportes del norte que fueron de alguna manera, pues ¿qué te podría decir? Discriminados por los Juegos Olímpicos por mucho tiempo, porque eran arrimados, bueno, aviéntense ahí una semanita, ¿no? Pero al final de cuentas, ya platicaremos de la historia, son sin duda vistosos, extraordinarios, ponle adjetivos los que quieras. Jorge Pinzón, bienvenido, investigador, guionista en MBS, Fox Sports y en Claro Sports. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Sí, los deportes de invierno pues han tenido una tradición que está marcada desde principios del siglo XX como deportes organizados sobre todo en la región de Escandinavia, Noruega, Suecia, sobre todo Suecia en Estocolmo, Islandia, Finlandia, Dinamarca,
como una costumbre y con un colorido, a pesar de la blancura de la nieve, que a todo mundo nos ha traído. En México, los Juegos Olímpicos de Invierno son de verdad atractivos para la gente, conocer nuevas disciplinas que de pronto no conocíamos y que se vuelven muy interesantes. Efectivamente, para México y de aquí para abajo, yo no digo Latinoamérica, el continente africano, la mayor parte de Asia, los que no pueden convivir de alguna manera con la nieve o con el invierno crudo, bueno, pues al final de cuentas son exóticos o son especiales. Yo recuerdo, te interesa a ti del Super Bowl, ya te conozco, yo recuerdo el Super Bowl en Minnesota, el primer Super Bowl que se jugó en Minnesota, habían hecho, como lo hacen constantemente, una especie de centro comercial con bloques de hielo. Y allá adentro pues, te tomabas un café, tal. Entonces, ay, mira qué bonito está aquí está. Y acá atrás había trabajando, una argentina, y me dice, bonito para usted que viene un fin de semana, pero los que en 5 meses solamente vemos el blanco, el negro y el gris, acabamos deseando ver cuando menos unas florecitas. Y esto decía, al final de cuentas eso ocurre, ¿no? Sí. Y bueno, pues entrando en materia, los deportes de invierno, pues es el equivalente a los deportes de verano que comienzas te tienes que transportar de un lugar a otro, tienes que resistir, al final de cuentas, como comentábamos al principio, los patines, hay un libro extraordinario que se llama Los patines de plata, ¿no? En donde eran patines de madera que se atoraban y entonces aparecían los metálicos y la muchacha, la novia, pues tenía una cabellera hermosísima y entonces él le quiere dar un regalo y ella se lo quiere devolver y entonces cuando llegan con los regalos, ella le traía las cuchillas de sus patines y él ya no tenía los patines porque los había vendido y él le traía unas peinetas, pero ella se había cortado el cabello. Entonces, bueno, ese es un tema. Y el equivalente del barón Pierre de Coubertin, que por cierto fueron amigos, Gustav Balck, Sí. Un general sueco. Ujú. Un general sueco. Él trabajó mucho por estos juegos invernales y entonces hizo los juegos nórdicos, que después poco a poco se fueron extendiendo en el continente europeo, sobre todo en la parte que convive con la nieve, y luego vinieron los de hielo. Luego era cuate del varón, y hasta que por fin fue cuate del varón, le dijo, bueno, pues va uno, pero ya fue hasta 1920 y tantos. Los primeros Juegos Olímpicos no contemplaron Juegos Olímpicos de invierno como tales, sino bueno, allá por allá que vayan y jueguen y hagan a ver, mira que hagan sus otras, y como era la Expo Mundial, pues aprovechamos, y todo esto ocurrió. Pero al final de cuentas, los deportes de invierno son una tradición y es una forma, al final de cuentas, es una forma de vivir. Trataron de que convivieran, ¿eh? Ese amigo, Pierre de Coubertin, del general Balck, era su amigo y no nada más eso, eran también vicepresidentes o miembros originales del Comité Olímpico Internacional. Estaban haciendo también los Juegos Olímpicos de verano en ese momento y el general pues quiso hacer una especie de juegos análogos o que coexistieran los dos Juegos Olímpicos de verano con algunas especialidades de deportes de invierno, pero la viabilidad de esto era muy difícil concretarla en los países que iban a organizar estos juegos. Entonces se organizaron los Juegos nórdicos con algunas especialidades de verano, como la esgrima, por ejemplo, como gimnasia incluso, que no son propiamente deportes de invierno. En este intento por coexistir, que existieran los dos eventos hasta que se dieron cuenta que no era práctico, tenían que estar separados. Es que no había que darse cuenta, había que vivir en dos mundos diferentes, es decir, va a ser unos Juegos Olímpicos en el verano de París, en donde va a haber nieve y en donde va a haber pistas de hielo y más en esos momentos. Pero convivir con estos temas y sobre todo encontrar que es una vocación de vida como para Usain Bolt, como para Michael Phelps, bueno, pues para eso tenemos grandes atletas que han vivido y convivido y que han hecho de su mundo especial. Sobre todo algo importante que también vale la pena recalcar es que precisamente en los primeros Juegos Olímpicos de Londres, en 1908, de los Juegos Olímpicos de invierno, solo había 4 especialidades y esas 4 especialidades fueron en patinaje. Y hoy en día son 100 deportes, estamos hablando que son 100 disciplinas que se van a llevar a cabo en 15 deportes.
Entonces, han evolucionado, podemos hablar de 4 a 15, la manera que ha evolucionado los Juegos Olímpicos de Invierno y también la tecnología que se está utilizando. Es una tecnología de punta que obviamente permite que haya velocidades inclusive en el luge de 100 kilómetros por hora. Entonces, prácticamente, imagínense si en un carro 100 kilómetros por hora. Es impresionante. Uno de estos atletas de alto rendimiento, ir a 100 kilómetros por hora, son deportes también de alto riesgo, como es el snowboard, como es también el patinaje artístico, el patinaje de velocidad, pero sobre todo estos atletas que han venido evolucionando también en la parte de la técnica y que cada vez el grado de dificultad ha sido mucho más alto. Y esto se puede decir que fue el parteaguas a partir de 1950. Donde realmente, porque antes era más la parte artística, más la parte de convivencia, y a partir de 1950 empieza entonces a repuntar todo lo que es el grado de dificultad, hasta hoy en día que podemos ver realmente cosas impresionantes, lo cual a la gente le llama muchísimo la atención. Yo acotaría, y no estaría de acuerdo necesariamente en que era convivencia. Eran atletas de altísimo nivel, como tú puedes decir. Entonces Jesse Owens también competía de convivencia en Berlín. No, pues era otro tipo de tecnología. Pero al final del camino había sí, grandes velocidades, los mismos riesgos, porque son las mismas montañas, los accidentes iguales, los mismos circunstancias. Claro, la tecnología empieza a avanzar, como hasta 1972 empieza a cambiar, y que el tartán y que en el atletismo, lo mismo es en el invierno. Tú hablas de 100 disciplinas olímpicas, bueno, deportes y subdeportes, pues también te puedo decir que están las carreras de los snowboards, que es los que se trepan y los que salen en las montañas, esa es una locura. Pero los snowboards son deporte, es un deporte que los X Games, es el gran atractivo de los X Games, de los juegos de riesgo, de alto riesgo, que los X Games comenzaron con la nieve, a final de cuentas. Entonces sí, la tecnología avanza, pero exactamente igual que en los Juegos Olímpicos y que en los Juegos Mundiales y que en los deportes de verano, esto va evolucionando, así evolucionó. Los primeros, ¿tú te imaginas las primeras carreras que hubo de patinadores sobre hielo en ríos en donde no sabía si de repente había una rama ahí congelada? Pues eso eran riesgos grandes, ¿no? Al final de cuentas. Otro grado de dificultad. Sí, sí. O que estuviera en medio de una tormenta de nieve celebrándose esa competencia, ¿no? Las condiciones eran durísimas. Que nos vamos a ir a una pausa, pero hubo una medalla olímpica, la de 1968, con Jean-Claude Killy, el gran francés, el gran esquiador francés, que se define a su favor porque él baja, pone su tiempo, y el que más cerquita estaba, de repente llega una neblina impresionante, vamos a esperar que pase la nube. ¿Qué pasó? ¿Ya pasó la nube? No, y como estaban en Francia y era el francés, dijeron, pues díganle a la nube que ahí se quede, le damos la medalla a Jean-Claude Killy. A la fecha se la siguen disputando. Vamos a una pausa, regresamos. Para los deportes de invierno, pero concretamente para los Olímpicos de invierno, el año de inflexión es 1972. Y ese año es cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional, por muchos años, que padecieron los atletas de esa época, era un ricachón millonario que iba siempre en contra de cualquier comercialización ya en los Juegos Olímpicos o en competencias paralelas. Avery Brundage fue el hombre que estableció condiciones draconianas en donde, sobre todo, atacando los Juegos de invierno, porque los Juegos de verano presionaban de otra manera, eran más comités olímpicos. Pero aquí en 1972, la televisión ya presionaba, y presionaba fuerte. Los Juegos Olímpicos del 72 se llevaban a cabo, como era tradición, al mismo año que los Juegos Olímpicos de verano. Pero en 1972 hubo una competencia en Estados Unidos donde se les pagó un fee, como le llaman, por presentarte a una serie de atletas, entre ellos Karl Franz, este gran, fuera de ser el dominador, el de la mala suerte porque las medallas no le llegaron a los olímpicos, de los mundiales. Y estaba de salida Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy estaba poniendo una empresa fabricante de esquís. ¿Y cómo se llaman los esquís? Pues Killy, como su apellido. Y entonces lo atacan con todo, pero parece que Frank había cobrado más
porque era el atleta que todos querían seguir en el descenso. Le prohíben su participación en Juegos Olímpicos. Se retira Brundage, se abre prácticamente la comercialización, pero a este hombre la edad lo alcanzó. Pero fue finalmente el punto de torsión y fue el ejemplo para Olímpicos de invierno y de verano de decir, dejemos la hipocresía de lado. Sí, yo creo que los Juegos Olímpicos han sido, sin duda alguna, y siguen siendo el evento mediático más importante a nivel mundial. Y precisamente llega a destacar de tal manera por la parte económica. Se mueve en la parte de los medios, en la parte de los patrocinios, en la parte de las marcas. Todo mundo quiere estar cubriendo los Juegos Olímpicos por el impacto que tiene, ya sean Juegos Olímpicos de invierno o de verano, porque son los eventos más vistos. Inclusive los Juegos Olímpicos de verano son el evento más visto, más allá de un Super Bowl, más allá de un campeonato mundial de fútbol, soccer. Entonces realmente el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, tuvo que ceder esta parte de la parte de ser amateur, para decir, realmente necesitamos el apoyo de los patrocinadores, realmente necesitamos el apoyo de las marcas y de la televisión. A través de la televisión y de la radio y de todos los medios de comunicación, hoy en día el Internet, esto se ha vuelto una parte mediática sumamente importante para los Juegos Olímpicos, llámese de invierno o de verano. Sí. Yo te diría, en descargo a esto, las comparaciones siempre son, el Mundial de Fútbol, sin duda, ¿no? Nadie puede pelear con el Mundial de Fútbol. La ventaja de los Olímpicos es que es 24 horas al día. Evento de un solo día, nadie alcanza el Super Bowl, de acuerdo. Pero los Juegos Olímpicos alcanzan una penetración y todo el mundo oye o ha escuchado hasta los indiferentes de los Olímpicos. La hipocresía del principio de los 70 era intolerable. La hipocresía de tener a soldados rusos en la nómina, pero que eran atletas, o tener a los becados de Estados Unidos, pero que no eran, y todos los demás en un acordeón. Y entonces manejar esa hipocresía no es que los medios los alcanzaron, es que la hipocresía finalmente fuera máscaras. Cuando por fortuna Avery Brundage por edad debió retirarse. Fue nefasto para estas cosas porque estuvo a punto de suspender los Juegos Olímpicos del 72, por esto que les acabo de mencionar. Y afortunadamente entró Lord Killian, que era un mediador, poco tiempo, y llegó pues el gran visionario, a pesar de la cantidad de enemigos que tiene o que ha tenido, que es Juan Antonio Samaranca, que al final de cuentas él dijo, pues va, que sean las reglas para todos. Los cubanos seguían teniendo a los atletas de Estado, los alemanes del Este también, pronto cambiarían las cosas, pero así se dieron estos, pero tuvo que ser en 1972. Regresando al tema de los deportes de invierno, de los Juegos Olímpicos y de los campeonatos mundiales. Aparece este otro tema que se llama los X Games, es decir, que son los deportes de invierno para televisión. Y entonces aparecen todos estos fachosos con los baggies aquí, pero extraordinarios atletas, hombres y mujeres. Y hoy se han convertido esos X Games trasladados a los Juegos Olímpicos en los que van, bueno, sabemos que los Olímpicos mueven horarios, ¿no? Y a lo mejor compiten a las 3 de la mañana para que en Estados Unidos se vean que es el principal mercado. Pero estos se han vuelto la gran atracción, digamos, llegaron antes que los millennials, para que los millennials no anden diciendo que por ellos, ¿no? Y es también costumbres, ¿eh? Sí. Usos y costumbres. A final de cuentas, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, finales del siglo, principios del siglo XXI, estas generaciones se apoderan de usos y costumbres que ellos piensan que es lo más novedoso hasta que se dan cuenta que existe la historia, ¿no? Y todos los deportes tuvieron su origen en costumbres, en ese sentido nacionalista de ser el mejor en mis deportes, los que yo inventé, los que yo practico, los que voy a darle auge. Así nacieron los deportes nórdicos. Esa fue la raíz, el nacionalismo de principios del siglo XXI, que luego se vio reflejado también en la política, que ese es otro tema, pero que en el deporte el nacionalismo estaba muy dentro de la gente, ¿no? Pero el nacionalismo vive desde que se jugaban canicas en los Picapiedra. Sí. Es decir, el deporte es competencia. Entonces, los juegos surgen, te compro lo de los costumbres, sí. ¿Por qué? Porque el niño que se trasladaba a la escuela en patines, después se trasladaba más rápido, y luego no hacían competencias, y de pronto así se da. Los que tenían que trasladar también de las montañas, de pronto también así se da. Y aquí, bueno, pues las snowboard, ¿por qué son? Pues porque alguien las inventó, pero también las usan en la calle, también las usan en otra manera. Bueno,
son costumbres. Los nacionalismos se dan hasta en las canicas, eso sí, pero entonces los ingleses tendrían que ser los campeones del mundo del fútbol toda la vida. Finalmente no se da. Yo creo que aquí un aspecto muy importante es precisamente el punto de oportunidad, que en 1995 un empleado de ESPN precisamente dijo, bueno, hay muchísimos jóvenes, muchísimos niños que están haciendo el skating, que están haciendo el snowboard. ¿Por qué no crear una competencia donde todos estos deportes, donde todos estos chicos se puedan canalizar? Y es entonces desde 1995 donde surgen los X Games, tanto de invierno como de verano. Entonces ya van prácticamente 23 años y ha sido tanto el auge y ha sido tanto el seguimiento que también se han dado otras sedes, donde Noruega precisamente ya tiene otra sede y donde precisamente hoy en día se están llevando a cabo especialidades de los X Games, como podríamos decir el snowboard superpipe y el snowboard slopestyle y el big air, que son competencias tan importantes y sobre todo tan llamativas para todos los jóvenes, que precisamente el COI, que siempre busca, el COI que busca que sea atractivo para la audiencia, para la tele y para los patrocinadores. Entonces dijo, adelante. Y bueno, pues a este personaje de ESPN que se le debe que se transmitan los X Games, que hay toda una liga, que hay todo un concepto y que se hace año con año, bueno, lo hace principalmente por cómo podemos compensar que no tenemos los derechos de los Juegos Olímpicos, que son también deportes invernales. Es la época de los deportes invernales. ¿Qué hace la televisión europea que no tiene los derechos? Pues te está pasando todas las competencias de descensos y todo lo que hay, que incluso son grabadas previas, porque son otras culturas. Pero al final del camino, los X Games funcionaron maravilloso, mucho más allá de lo que el propio ESPN esperaba. La prueba es que los X Games se transmiten toda la temporada. Y la final de esta y la otra de estas y la competencia aquí, la competencia allá. Al final de cuentas también los deportes de invierno se han adoptado muchos de estos X Games, sobre todo lo que tú llamas pipe, que es el medio tubo, en donde van, empiezan, terminan, luego ahora más complicado y luego ahora más complicado, que finalmente se da así. Pero afortunadamente ocurre esa competencia. ¿Por qué? Pues porque el televidente tiene todas estas opciones. Sí, yo creo que es importante siempre lo que se ha venido dando, tanto como de las televisoras como del Comité Olímpico Internacional. El COI siempre ha tratado de que sea atractivo para la audiencia. ¿Y por qué atractivo para la audiencia? Porque a fin de cuentas, los medios de comunicación, hablando de tele, son los que realmente pagan. Entonces, ¿cómo podemos hacer más atractivos los Juegos Olímpicos y que muchas disciplinas sean mucho más dinámicas? Si se acuerdan, antes eran competencias muy largas, muy tediosas, con a lo mejor semifinales, preliminares, finales, y ahora no, ahora son lo más dinámicas posibles. Realmente el filtro para llegar a unos Juegos Olímpicos se ha reducido muchísimo y se puede decir que la élite del deporte, tanto de invierno como de verano, está en unos Juegos Olímpicos. Sin duda, ¿no? Tenemos varios temas, pero ¿qué? Nos vamos a una pausa. Seguimos. Son los deportes del norte, los deportes de invierno. El hockey es para los deportes de invierno lo que el fútbol para los deportes de verano. Y en el hockey se vivió la misma hipocresía por muchísimos años que en el fútbol de los Olímpicos de verano. Es decir, participaban los no profesionales con aquel título de amateurs. Pero sí participaba todo el bloque socialista en el fútbol, porque todos eran, como les digo, soldados y becados y todo esto. Pero no participaban los brasileños, los franceses, no participaban las potencias del fútbol. Cuando vino el fuera máscaras, que fue de poco a poco, entonces el fútbol tuvo que manejar sus propias reglas para los Juegos Olímpicos, como los sub-23 o los sub-21. ¿Por qué? Porque se convertían en un grave competidor del Mundial de Fútbol. Y ahora tenemos a los sub-23 profesionales. En el hockey ha ocurrido lo mismo. Durante mucho tiempo, los profesionales no pudieron participar. ¿Y los profesionales en dónde estaban? Pues en las ligas de la Unión Soviética, que es una liga muy fuerte, y la liga de Canadá y Estados Unidos, la NBA, que después se fusionó en la NHL. La gran potencia en el hockey es Canadá.
y Canadá dejó de participar en algunos juegos porque no se permitía a sus NHL o a sus grandes profesionales. Al final del camino se les permitió, pero esta ventana solamente duró pocos años. El 2017 vino aquella pregunta de qué va a pasar, ¿le entramos o no le entramos, sí o no? Y entonces dijeron, perfecto, pero ¿quién va a pagar los seguros? Los seguros por cerca de $15 millones. El Comité Olímpico pagó los primeros y después dijo no. Y la NHL dijo, pero si nosotros estamos en lo que llaman el prime time, ¿y por qué no estamos recibiendo nada? Porque en ese momento, como es lógico, se está desarrollando la NHL, la Liga de Jugadores Profesionales. Entonces vino el rompimiento. Ya no tendríamos que meternos a los temas legales o legaloides. Vino el rompimiento y apareció la liga competidora, pero que es de otro nivel, la NHL, en los Estados Unidos, que dice, pues yo sí dejo ir a los míos. Y por ahí va. El punto aquí es que la NHL no solamente tiene jugadores americanos y canadienses, tiene a los mejores rusos, a los mejores checos, a los mejores suecos, a los mejores canadienses, a los mejores norteamericanos, y entonces, bueno, ya no se rivaliza con lo que es la máxima liga del hockey. Pero al final de cuentas, en el hockey sí se juega lo que tú señalabas. Es decir, Canadá es el mejor equipo del planeta, se los voy a mostrar. Y la Rusia de Vladimir Putin en los Juegos Olímpicos de Sochi le apostó todo, pero todo, pagando todos esos seguros que les digo, a el hockey. Y yo tuve la fortuna de estar en ese hermosísimo estadio cuando la derrota de Rusia, y todos los que acompañaban al señor Putin se salieron 5 minutos antes, seguramente para que no les dijera, ahora nos vamos todos a pie, ¿no? Al final de cuentas. Es que trataron de revivir lo que la Unión Soviética, de la década de los años 50 hasta finales del siglo XX, prevalecía con la medalla de oro, ganándola cada 4 años en los Juegos Olímpicos de Invierno, hasta aquel milagro del hielo, 1980 en Lake Placid, que Estados Unidos con sus universitarios le ganó a los disfrazados profesionales del hockey de la Unión Soviética. Fue en 1998 en Nagano, donde por primera vez se admitieron jugadores de la NHL, pero que ni los canadienses ni tampoco los jugadores de Estados Unidos tuvieron éxito. Ahí la República Checa se llevó el oro, y aquí el fenómeno es interesante, ¿no? Pero al final de cuentas, ya con eso es el 98, Sí. que para la prontitud de los deportes es como la Edad Media, ¿no? Tenemos que hablar, o digamos, la época recién moderna. Pero estamos hablando que la última medalla es de Canadá. Y Canadá tendrá el orgullo de haberse llevado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Sochi sin restricciones. Y se la llevó, ¿cómo? Pues ahí. Igual que los suecos tuvieron una gran actuación. Y los norteamericanos que pasaron ahí un poco desapercibidos. Pero ese es el deporte del honor. Y uno dice, oye, pero allá afuera hay otros en la nieve que se están matando. Pero el hockey es el de Canadá. Así es, y aunque en el pasado campeonato mundial precisamente Canadá se quedó en la segunda posición, ahí Suecia fue donde arrasó con el oro, seguido de Canadá y después Rusia. Así es que habrá que ver quién sigue dominando. Parte importante también, yo creo que de mencionar es que, pues, aunque hay una liga profesional del hockey sobre hielo, muchas veces, como es su trabajo, de eso viven, de eso dependen, los jugadores le dan prioridad, por supuesto, a su trabajo y a la liga. Y muchas veces ellos también toman la decisión de ir o no ir a unos Juegos Olímpicos, aunque quisieran ir a representarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden lesionar. Permítame diferir. En el tiempo que, así como la NBA hace un espacio, igual se pudo quebrar la pierna Michael Jordan, ¿no? Pero el Dream Team estuvo ahí. En el hockey se hacía una ventana y se hacía una tregua, mientras les convenía a las dos partes. Claro. Pero cuando el hockey sintió que no era recíproco, porque estaba perdiendo audiencias, porque la gente, después de ver jugar al equipo de Estados Unidos y al de Canadá, que no juegan en campeonatos así como tales, bueno, pues ya ver a los pingüinos o ver a los que me pongas, pues ya no era igual. Y entonces no lo sintieron de esta forma. Pero el atleta, abriéndose la ventana, asistía. Por esto eran los famosos seguros, que el Comité Olímpico Ruso dijo, ¿cuánto es de seguros de todos los jugadores? Van en montón y aquí está la aseguradora. Y ahora, cuando después dicen, se acabó esta posibilidad, bueno, pues a los jugadores simplemente no es que no quieran, es que no se les permite. El que se vaya a los Juegos Olímpicos, se le acaba su contrato, porque ahí está dicho. Por esa razón se terminaron esas ventanas. ¿Por qué?
porque no han encontrado la forma, y ya la encontrarán, como hizo el fútbol con sus famosos sub-23, ¿no? Pero vayamos a otras cosas, ¿no? Yo diría, en los Juegos Olímpicos de invierno, que eso es como se miden, ¿no? Vamos a medir el resultado por medallas. No hay nadie, no hay una potencia más allá de Noruega que consiga medallas, es decir, por mucho. Se acercan otros, y hay nuevas especialidades, y la velocidad en pista de hielo que es maravillosa, y ahí aparecen los asiáticos, pero sigue siendo los noruegos. Y los noruegos en específico con sus deportes de nieve. Y Noruega, y Suecia, Austria, Suiza, que son los que están ahí. Y dicen, lo demás ya no nos interesa. Y luego vienen los de hielo, y luego vienen los de velocidad en hielo. Eso es lo que quiero que nos platiquen. Bueno, aquí lo que llama muchísimo la atención es precisamente cómo ha venido evolucionando, principalmente lo que más llama la atención en los Juegos Olímpicos. Hay 6 deportes que llaman muchísimo la atención y uno de ellos precisamente es el patinaje artístico. Bueno, precisamente Yuna Kim fue en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 la primera coreana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero más allá de eso, bueno, en Sochi hay que reiterarlo, ganó la medalla de plata y en Vancouver en 2010 ganó la medalla de oro. Pero además fue la primera patinadora en imponer en Vancouver en 2010 un récord mundial y un récord olímpico con la puntuación tan alta que sumó tanto de la rutina corta como de la rutina libre. Y esto nos abre la pauta precisamente a lo que platicábamos, que precisamente eran países como Alemania, como Finlandia, como Noruega, como Rusia, que eran los que habían dominado en estos deportes. Y en 2010, entonces llega Yuna Kim y dice, no, también Asia está interesado y tiene el nivel para ganar una medalla de oro. Pero las que dominaron por un buen rato fueron las norteamericanas también, ¿no? Sí, claro. Hasta hay una película, ¿no? La de Tonya Harding, que la otra le agredió, que el novio sabía, que la otra le pegó. Y yo me quedaría con una gran figura en el patinaje artístico, que es Caterina Witt. Sí. Nació, ella, hay gente que dice nació 10 años antes, porque de haber nacido 10 años después habría caído ya la cortina de hierro, habría sido cobijada por el profesionalismo y habría obtenido, no sé, los hubieras no existen. Pero ella, naciendo en la República Democrática Alemana, brincándose con test y muy, muy severos el tema del doping de Estado, que será lo que platicaremos en otra ocasión, y además logrando imponerse a sus autoridades, a su comité olímpico, para poder obtener un beneficio después de su retiro. Hubo unos Juegos Olímpicos, y conste que estoy hablando de Villamelón, ¿no? Porque sí me gusta ver el patinaje artístico, unos Juegos Olímpicos donde le iban ganando. Y entonces ya en los ejercicios, los llamados libres, lo que tú acabas de comentar, sale ella vestida y con la música de Carmen de Bizet. Un traje de flamenca. Soy muy ópera fan. Entonces empieza, ya no voy a pasar ahorita a dirigir la orquesta, y hace algo que es impactante. Y yo los veo y los sigo viendo, y los sigo viendo, y los sigo disfrutando. Y estamos hablando de 1972. Entonces, a final de 1988, perdón. Pero ella comienza su carrera ahí. Y luego se vuelve profesional y le toca, pero ya no le tocó la época en donde, digamos, de las vacas gordas, ¿no? Estoy de acuerdo en eso que dices tú de los coreanos. Lo mismo en el patinaje de velocidad sobre una pista de hielo. ¿No? Tú puedes ver puros coreanos, chinos, japoneses, que se los llevan a todos. Y en cambio, en las pistas de velocidad, ves a los holandeses que cada pierna de un holandés equivale a 2 piernas nuestras, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, ves, son dos cosas totalmente diferentes. Y sí, esta es el emerger del deporte asiático. Pero al final de cuentas, los mandones son los mandones. Y entre esos datos anecdóticos, yo creo que cabe destacar precisamente en este patinaje de velocidad, donde en unos Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo, en el 2002 en Lillehammer, donde van 2 competidores chinos y un canadiense y un australiano. Australia, que realmente Australia no tiene nieve. Entonces, la final era precisamente entre estos 4 patinadores y era una pista muy chiquita, prácticamente el diámetro es de 200 metros y tiene que ir cuidándose poco a poquito para no chocar, y es precisamente en la última vuelta donde chocan el patinador de China, el de Canadá, salen los 3 volando y entra solo el de Australia.
Entonces, eso es lo maravilloso precisamente de las competencias, que nada está escrito y todos tienen la oportunidad. Estando en final, cualquiera puede ganar. Y precisamente nadie se hubiera imaginado que Australia iba a tener una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero yo recuerdo muy bien eso, porque cayeron como boliches. ¿Sí? Y, y las lágrimas fueron, y bueno, pues sí, ganó ahí. Pero esa pista sigue siendo así. Es en la cancha de hockey, nomás le pones unas bollitas y por eso van así. Y se van no se detienen, se van resbalando ahí, pero si pones la mano te vas perdiendo y luego algunos van para atrás o para adelante. Pero es tremendamente espectacular. Y es una carrera sobre patines especializados, sí. Los holandeses, ahora que los mencionabas, los holandeses encuentran libertad y mucha diversión en los patines, no nada más trasladarse de un lugar a otro. Para ellos es sentirse totalmente en su ambiente de diversión familiar y eso lo han convertido en deporte de alto rendimiento. Ya le salió a Jorge lo poeta, ¿no? Al final de cuentas, es una forma de ver muy bonito. Yo no creo que lo puedas repetir igual. Pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Y bueno, pues del hielo hay que irse a la nieve y yo diría que pocos lugares como Sochi porque es un lugar en donde estás en las montañas a menos 0 grados y de pronto 40 kilómetros después estás en una playa fría, pero estás en una playa y de piedritas, pero es una playa, ¿no? Ahí es en donde se hizo, si ustedes han visto el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, es ahí en Sochi y alrededor de las instalaciones de los Olímpicos de Invierno, en cuestiones de hielo, ahí es la pista de la Fórmula 1. Pero tienes unos funiculares, tienes trenes, la inversión que hizo Sochi, mucha gente dijo, se gastó muchísimo dinero, no, invirtió en un tren, invirtió en teleféricos, invirtió en carreteras para comunicar estas dos partes. Y nos trasladamos entonces con la imaginación desde las pistas de hielo a las montañas de nieve, en donde hay todas las especialidades, desde el famoso biatlón, en donde das una vuelta a un circuito de 10 kilómetros, el esquí se divide en los que son fijos, que son los de bajada, y los otros que tienen como el talón, y entonces te permite desplazarte, pero te detienes, un tiro al blanco, con todos los nervios y toda esta parte. Platícanos de eso. Sí, precisamente son deportes que se han venido evolucionando precisamente para ser más atractivos y combinan mucho la parte de la resistencia, todo esto, lo que es el esquí de fondo, y lo que es la parte de la precisión, que es el tiro. La combinación de hacer este tipo de biatlones es lo que hacían en la antigüedad, precisamente cuando iban de caza. Entonces, todo esto se ha adaptado precisamente a la parte competitiva, donde realmente se busca sacar a uno, así como en atletismo, el que es el más completo, se puede decir el campeón olímpico de decatlón, porque es especialista en 10 pruebas. Bueno, en el biatlón se está buscando sacar al deportista más completo, combinando una prueba de fondo y una parte de precisión, donde precisamente Noruega es una potencia. Es el equivalente a lo que es el pentatlón moderno, que no era tan moderno, que es que hace un soldado, pues tiene que venir en el caballo, tiene que nadar, tiene que... Esto es eso mismo. Pero yo lo que quiero es que platiquemos de los descensos, ¿no? De estos que son vertiginosos, que alcanzas hasta 120 kilómetros por hora, que tienen las puertas, que tienen las caídas, que esta parte en donde los noruegos, los finlandeses han sido los de las grandes, los daneses, los austriacos, los suizos, son los que dominan y luego dejan entrar a unos americanos, pero nada más por de repente, ¿no? Y luego se van los demás, ¿no? Sí, o sea, esa es una parte de la construcción de nuevas instalaciones en Asia, parte central, en Asia, parte del este, en la zona oriental, en Japón. Como la Unión Soviética trataba de quitarse esa imagen dura, fría, de un lugar poco turístico, atractivo poco turístico, se empezaron a construir estaciones de este tipo para estos deportes. Se empezaron a construir para diversión de la gente. Sí. Aspen, Vail, Vancouver, en fin, todas estas. Y se utilizan, incluso como propaganda, para los Juegos Olímpicos. Pero yo me refiero, vamos a meternos ya a los deportes, los descensos combinados, este tipo de cosas. Sí, son deportes, son especialidades donde la velocidad, la agilidad con las piernas, las rodillas, los tobillos, la visión,
está en cada momento, en cada slalom. El slalom gigante es diferente al slalom normal. Entonces, la velocidad que se alcanza para poder esquivar los obstáculos en un descenso rápido requiere de verdad mucha habilidad para los atletas. Esto se mide en la distancia que hay entre las famosas puertas. Vas para acá, vas para allá, vas para acá, vas para allá. Al final de cuentas es esto. Pero ahí tiene que ver mucho el clima. Lo que comentábamos en Grenoble en 1968, una nube pues hizo que cambiara de manos la medalla. Sí, de repente no nevó en no sé cuánto tiempo y se pone esto muy duro, pero luego a los otros les toca más blandito. Es decir, aquí cuentan mucho las condiciones meteorológicas en los deportes de nieve. Así es, precisamente porque lo que es la nieve, el clima está cambiando constantemente. O sea, el patinador, o en este caso el esquiador número 1, no va a tener la misma pista que el que va en el turno número 10. Y precisamente lo que hacen los patinadores es tener toda esta parte de visualización de la pista, por eso llegan previamente, por eso se hacen campeonatos del mundo, series mundiales en la sede olímpica, para que los patinadores vayan conociendo precisamente la ruta, porque parte fundamental es visualizar la trayectoria, porque bajan prácticamente a más de 80 kilómetros por hora, donde la precisión es fundamental, porque hemos visto, desafortunadamente, que ha habido accidentes graves en los descensos por la velocidad a la que bajan precisamente estos atletas. Con otra, ahora, en los Juegos Olímpicos de Vancouver, yo recuerdo bien, que ahí vienen los Juegos Olímpicos y no hay nieve. Ya va a nevar, y no nieva. Pero ahí vienen los Juegos Olímpicos y entonces vienen esas máquinas que están en todos estos resorts, en todos estos lugares, todas estas estaciones de invierno que hay por todo el mundo, las que tú mencionas, que no se hacen para Juegos Olímpicos, no se hacen para campeonatos mundiales, se hacen para que la gente vaya. Y hay desde los más modestos en donde subes ya y acá abajo nomás te venden un chocolatito hasta las exóticas, las extravagantes, ¿no? Pero hay estos otros lugares en donde ya en casi todas estas estaciones están, y ahora es un requisito para los Juegos Olímpicos de Invierno o los campeonatos mundiales, tener esas máquinas por si la madre naturaleza les dice, pues ahora no. Ahora no hay frío, ahora Así no hay es, nieve. No hay nieve más que frío, porque el frío, Sí, hay que recordar que la nieve es alrededor de los 0 grados, y si estás a menos 15 grados, lo que hay es hielo, ¿no? Pero también son condiciones que hay que dominar en los esquís, ¿no? Al final. Y precisamente acaba de tocar un punto muy importante, lo que son niveles. Cada sede, cada pista tiene un nivel básico, intermedio, avanzado, alto rendimiento. Dentro de la misma sede hay niveles, entonces obviamente no todos pueden, en este caso, por ejemplo, vayamos un ejemplo muy específico, los niños. Los niños empiezan en la pista más suave, en la pista más cuidada, en la más chiquita, y así se va incrementando el grado de dificultad. Entonces, precisamente por eso los resorts han evolucionado de tal manera que puedan ser también sedes de campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Sin duda aquí está, pero vamos a los Juegos, vamos a dejarnos esto, vamos a la parte de los Juegos, vamos a parte de los grandes atletas. Yo pongo la postura que dice, Noruega tiene en los Juegos Olímpicos de Invierno más de 300 medallas. El que le sigue, que es los Estados Unidos, es más de 200. Y así te vas yendo. Al final de cuentas, la nieve tiene a sus campeones nórdicos y el hielo es más democrático. Porque el hielo tiene de todos. Pero la nieve, los dueños de la nieve, por eso se llama el esquí nórdico, ¿no? Adelante. A final de cuentas, Noruega con un asterisquito ahí por todos estos problemas y medallas que le quitaron a los rusos y a la ex Unión Soviética, que puso a Noruega por encima, acrecentando su ventaja sobre Estados Unidos en el medallero. Pero a final de cuentas sigue siendo la nación. A ver, ahí no estoy de acuerdo. La Unión Soviética tiene sus medallas, los rusos tienen sus medallas. Pero en la Unión Soviética participaban ucranianos, letonios, lituanios, estonios, bielorrusos, y todos ellos pues también levantan la mano. Al final de cuentas, tú dices sumar unos y otros. Puede ser, pero no nos metamos en las matemáticas, metámonos en los mandones. Y los mandones hoy por hoy surgen de estos países, o de Suiza o de Austria. Se nos está acabando el tiempo. Así que vamos a conclusiones. Bueno, pues yo creo que lo interesante aquí es cómo ha venido evolucionando tanto los deportes de nieve como los de hielo, y cómo cada vez han sido más atractivos para la audiencia, cómo la técnica, el grado de dificultad, la manera de entrenar, la tecnología
han ayudado tanto a estos deportes y que hoy en día siguen siendo tan atractivos como unos Juegos Olímpicos de Invierno, como unos campeonatos del mundo. Y precisamente, pues la audiencia, esto es lo que agradece. Así tenga o no tenga nieve el país, son sin duda alguna, hoy por hoy, de los deportes más atractivos que hay. Y es un descubrimiento para todos los deportes, sobre todo en el hemisferio sur. Descubrimos el famoso curling, donde van cepillando la pista, que no sabíamos de ese deporte hasta que de pronto se empieza a transmitir, se hace popular, se hace mediático y todo el mundo empieza a pensar, yo quiero hasta practicar eso, ¿no? Pues ¿dónde? En nuestro país. Entonces, es una ventana interesante de especialidades que siempre van a ser novedosas, coloridas, a pesar de la blancura de la nieve, del hielo, y que vale la pena seguir de cerca. Lo más importante es que es un modo de vida, es otro mundo dentro de nuestro mundo. Aquella película en donde se enaltece a aquellos de Jamaica que hicieron un bobsled, su carrito, y que entrenaron en otro lado, pues sí, es anecdótico. O las jamaicanas que participaron recién en otros juegos, es anecdótico. Pero al final de cuentas son un mundo totalmente diferente con el que nosotros convivimos. Digamos, el hemisferio sur, desde nosotros hacia abajo, aunque nosotros formamos parte del hemisferio norte, pero somos tropicales, no tropicalizados. Pero es un mundo que hay que entender, que es la convivencia de toda esta gente, de millones y millones de personas, y que se ven reflejados en esto. Lo que tú decías, cuando sí se siente la libertad, sí, es un modo de transporte, un modo de vida, un modo de diversión. El patinaje es natural porque es desde la cuna. O los niños que juegan hockey en las escuelas o en los lagos congelados, pero es un modo de vida. No es algo que ocurra solamente porque hay estos deportes, es un modo de vida. Como en el fútbol, por ejemplo, en nuestros países es un balón, 4 piedras y juegan 50, ¿no? Y siempre ganan los alemanes. Pero aquí sería otra cosa. Es esto, creo que lo más importante. Lo fundamental es entender, dentro de toda esta plasticidad, dentro de lo que ustedes señalan, dentro de lo que ustedes dicen, dentro de lo que comentamos, sí, es hermosísimo verlos, pero forma parte de un estilo de vida con el que ellos conviven y con el que ellos quieran o no. O sea, ya sé que para ti es divertido estar en un lugar donde haya nieve y hay un coche ahí. Ay, mira, se nos enterró la nieve, sácale con una palita. Bueno, hazlo todos los días o 2 veces al día, ¿no? Ese es parte del tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en este tema de deportes de invierno, que es, al final de cuentas, lo que está de moda en el invierno, valga la redundancia. Gracias, hasta la próxima.